Valencia Basket, Club Baloncesto Ilicitano Óptica Madrid, PC Locura Godella y Valencia Genovés han disputado la fase final infantil masculino IR autonómico que se ha disputado en la Alquería del Básquet. Además del título autonómico, los 4 equipos buscaban una de las 3 plazas de acceso directo al Campeonato de España de Clubes. La jornada inaugural arrancó con un emocionante e igualado PC Locura Godella contra Valencia Genovés. El partido se rompió en el penúltimo cuarto a favor de los segundos, que se apuntaron la primera victoria. También debutó con triunfo el anfitrión, Valencia Basket, que venció claramente al Club Baloncesto Ilicitano en un partido que dominó desde el pitido inicial. En la segunda jornada, el Valencia Basket se anotó su segunda victoria tras derrotar al PC Locura Godella en un choque controlado de principio a fin. En el otro encuentro, Valencia Genovés sumó su segunda victoria ante un Club Baloncesto Ilicitano que no le perdió la cara al partido en ningún momento. Con 2 triunfos cada uno y la clasificación para el Campeonato de España de Clubes en el bolsillo, Valencia Basket y Valencia Genovés se enfrentaron en la última jornada para decidir quién se proclamaba campeón autonómico. Tras una primera parte igualada, el equipo taronja se adueñó del partido en la segunda mitad y se escapó en el marcador para proclamarse campeón delante de su público. En el encuentro entre el Club Baloncesto Ilicitano y PC Locura Godella se decidió el tercer puesto, que daba acceso al Campeonato de España de Clubes. En un partido de continuas alternativas en el marcador, la victoria cayó del lado ilicitano, gracias a su acierto en los minutos finales. La fase final ha concluido con la entrega de trofeos, en la que Pablo Navarro, del Valencia Genovés, ha sido designado mejor jugador de la presente edición. El cuadro final del torneo finalmente ha quedado conformado por el PC Locura Godella en cuarta posición, seguido del Club Baloncesto Ilicitano en tercera. Valencia Genovés se ha proclamado subcampeón y el título de campeón infantil masculino IR autonómico ha sido para el Valencia Basket. Pues la verdad este partido ha estado muy emocionante porque éramos los dos Valencias A y B y pues hemos luchado hasta el final y me ha encantado el partido, ha sido muy emocionante. Pues bueno, como siempre una final a 4 es intensa, en este caso divertida, igualada. Además la categoría infantil, ¿no? Esta edad tan genial para practicar este deporte y la suerte de pues bueno, poder competirla en las nuevas instalaciones que inauguramos este año. Bueno, nosaltres estem encantadíssims des de que s'estrena l'Alqueria de que això és una festa contínua de bàsquet i el futur està així, el futur estem veient-lo que en els infantils també, el bàsquet que desenvolupen i tots els valors que sabem que a través de l'esport pues, se generen i se transmeteixen. I estem encantadíssims de veure que veure la ciutat de València quasi líder ja, quasi, no? Perquè jo estic convençut de que l'activitat de baloncesto aquí a València no hi ha en altre lloc d'Espanya. Tras los 6 partidos de la fase final, Valencia Basket, Valencia Genovés y Club Baloncesto Ilicitano se clasifican para el Campeonato de España de Clubes.